Les habla Ángel Eduardo García Montero, doctor en medicina, y les quiero hablar hoy del enfoque que realizamos en el Centro de Bienestar Vitaval. Aquí en nuestro centro, en Pachuca, en Tula, en San Juan del Río, estado de Querétaro, abordamos el paciente de manera integral, tomando en cuenta que el ser humano no es solo cuerpo, que además del cuerpo tenemos la participación de todo el universo de la conciencia y de todos los campos de sustentación energética, es decir, los campos sutiles, representados en todos los componentes eléctricos celulares y en los campos sutiles alrededor de las mismas. En todos los tejidos hay un patrimonio importante de energía que sale de todos los electrones de los átomos, de las moléculas que está hecha la célula. Cuestión que hay que tener en cuenta porque es un territorio que se altera con muchísima facilidad según lo que esté viviendo la persona, porque justamente la alteración de estos campos es lo que trae posteriormente la alteración del universo molecular y de allí al universo celular, que es donde precisamente se comienza la inestabilidad de las membranas celulares y posteriormente el posible deterioro en el inicio de las enfermedades. De tal manera que si dejamos por fuera estos pilares, como el pilar de la información, que es conciencia, que es mente, que es todo el universo psicoemocional, y el campo de lo sutil, de las frecuencias, de la energía, de la electricidad como componente importante de la célula, ya que cada célula tiene en su membrana una polaridad de carga positiva en el exterior de la membrana y carga negativa en el interior, dando como resultado un patrimonio energético de aproximadamente 1.4 voltios. Si tomamos en cuenta que tenemos un universo celular en el cuerpo de más de 70 trillones de células, quiere decir que podríamos tener más de 700 trillones de voltios. De tal manera que el ser humano es un cuerpo de una cantidad inconmensurable de energía eléctrica, electromagnética y frecuencial, lo cual hay que tomar en cuenta, puesto que son campos que se alteran con muchísima facilidad según lo que esté viviendo la mente de la persona. Una persona tranquila pues tiene frecuencias armónicas, una persona alterada tiene frecuencias disarmónicas, y esa disarmonía justamente produce una irregularidad en la regulación celular, y eso trae como consecuencia alteraciones que finalmente pues, se inscribe en lo que hemos llamado en la medicina convencional el diagnóstico de enfermedades. De tal manera que en nuestros centros lo que hacemos es hacerle la historia al paciente, como hacemos en cualquier centro médico, pero tomando en cuenta la historia personal. La historia personal en cada patología. Los tres pilares de la medicina de la conciencia consisten en la materia, la energía y la información. ¿Qué es la materia? La materia es el cuerpo físico, pues todo lo que aprendemos en el estudio de medicina en la universidad, que tiene que ver con toda la estructura anatómica, la estructura histológica, la estructura y el funcionamiento, ¿no? Toda la fisiología, la bioquímica, el equilibrio bioquímico en el funcionamiento de los sistemas y órganos. Eso es la materia. La energía, como ya lo hemos dicho, es todo el campo de sustentación electromagnética que se deriva de los elementos de la polaridad en la membrana celular y toda la parte frecuencial de estos campos sutiles que se derivan de los electrones que circulan alrededor de los átomos que componen las moléculas y que estas a su vez componen las células. De tal manera que no podemos olvidar este universo energético que es tan importante y además tan sutil y tan lábil, porque se mueve con una facilidad según se mueva la mente. Con esto caemos en el tercer o primer pilar, en orden de importancia sería el primer pilar, que sería el pilar de la información. Información es conciencia y nosotros accedemos al campo de conciencia individual, colectivo y universal a través de la mente. ¿Y qué hace la mente? Pensar. Pensamientos. Los pensamientos son derivados de la historia personal de cada persona. La persona piensa según las experiencias que ha tenido, según lo que haya vivido. Esos pensamientos vienen de esa historia, ¿okay? Y la historia dejan, en el campo mental, dejan memorias. Las memorias pueden ser sanas o pueden ser insanas,
Justamente las memorias insanas son las que van generando un estrés bioeléctrico que va a aterrizar en la membrana celular, generando una inestabilidad celular que finalmente es lo que va a producir toda esa desregulación, desorden eléctrico, bioquímico, que da como resultado pues, la alteración patogénica o lo que llamamos enfermedad. Entonces, en medicina de la conciencia tenemos en cuenta estos tres pilares: información, energía y materia. La información es todo lo que tenemos en el campo de conciencia, donde participamos con la mente. La mente está hecha de pensamientos y los pensamientos están hechos de nuestra historia. Es en la historia donde tenemos que instrumentar los cambios de percepción. Los cambios de percepción es cómo vemos lo que nos ha sucedido y qué hacemos con eso. Las personas que se han afectado por situaciones de conflicto, de impactos emocionales en su historia personal, pues tienen que modificar esa percepción de esa historia, generando un reacomodo, un reencuadre de esas historias o de esas memorias, y al sanar las memorias, pues hay esa misma cascada a través del campo sutil de la energía y luego en el campo molecular, genera una recomposición y una reestructuración dirigida hacia la rearmonización y la estabilidad de las membranas celulares y, por supuesto, de la mejoría de las enfermedades. En el pilar de la materia ponemos énfasis en las investigaciones que se han hecho con respecto a en el campo biológico de cómo mejorar el territorio celular para mejorar o curar las enfermedades degenerativas como las enfermedades autoinmunes, el cáncer. Tenemos, por ejemplo, la información del doctor Otto Warburg, que fue premio Nobel en los años 30 del siglo pasado, cuando descubrió que las enfermedades se derivaban por el aumento de acidez en el espacio extracelular. Un aumento de acidez obviamente conlleva una disminución de la oxigenación, es decir, disminución del pH, la disminución del pH lleva a la acidez, ¿ok? Y la disminución de la oxigenación también aumenta el deterioro celular. De allí el estrés celular que provoca la mutación para la aparición de las células cancerígenas o del oncogen a nivel del genoma y luego de las células malignas. Entonces, el doctor Warburg descubrió que había una gran acidez, es decir, una disminución importante del pH, una disminución de oxígeno y también deshidratación. Sí, son los componentes que a nivel material tenía el territorio, o que tiene el territorio donde vive la célula, que se llama el territorio extracelular, y que sí hay otros investigadores, como la doctora Mina Wiesel, que plantea que cambiando ese entorno donde vive la célula enferma regresa a la normalidad, a su salud. Es una investigación que ella hizo durante muchos años, incluso generando tumores en pollos y después cambiando toda la alimentación de esos animales, pues había una regresión de la tumoración. Eso lo tomamos en cuenta justamente aunados a todo el trabajo que hacemos a nivel de medicina de la conciencia. Aprovechamos porque hay una potencialización de los mecanismos biológicos una vez que la persona sana sus circuitos neuroeléctricos cerebrales con respecto a los campos sutiles que sostienen la vida celular. Aprovechamos de incorporar antioxidantes, una dieta alcalina, megadosis de vitamina C, que también ha sido sugerido fue sugerido por el ya fallecido doctor Linus Pauling, 2 veces premio Nobel, cuando sanó él y otras personas que acudían a él de cáncer con dosis exageradas de ácido ascórbico. Entonces también ofrecemos el tratamiento antitumoral con megadosis, con antioxidantes, con estabilizantes celulares y otros aspectos también que deben tomarse en cuenta para mejorar la vida celular en sus espacios, en su entorno, como es alcalinizar para ir bajando, ir quitando esa acidez que mata la célula prácticamente. Eso se logra alcalinizando, no solamente con una dieta alcalina, sino con sustancias también que nos permitan mejorar el pH, como el ácido ascórbico, la limpieza arterial para oxigenar más las células. Es decir, que es un tratamiento integral, es un enfoque
que tome en cuenta todos los elementos que van a sumar hacia la recomposición de la vida celular y hacia el restablecimiento de la salud. Que consiste en la inyección endovenosa de moléculas tanto de minerales, de vitaminas, antioxidantes, revitalizantes, potenciadores inmunes, de limpieza arterial como el acetato disódico y otras sustancias que van dirigidas a limpiar el espacio extracelular, limpiar el espacio intraarterial y repotenciar los mecanismos enzimáticos celulares. Cuando decidimos implementar estos centros de atención en México con medicina ortomolecular, por supuesto no podíamos dejar por fuera todo el campo de la medicina de la conciencia, que surge de algo muy personal. Hace ya un poco más de 20 años, mi madre fue diagnosticada con la leucemia más agresiva que existe, que es la leucemia mieloide aguda, y cuando ya la abordamos hospitalariamente tenía pues 95% de células malignas en médula, sí, prácticamente todas las células madres productoras de células sanguíneas estaban tomadas. La hematoncóloga del momento me sugirió no hacer nada porque ya, según no tenía sentido que se hiciera ningún abordaje, ninguna quimioterapia ni nada, porque bueno, estaba muy avanzado y ella le daba 2 semanas de vida. Eso fue un impacto, un evento de destino muy fuerte, un impacto para mí, para toda la familia, y eso me llevó a mí a investigar otras cosas. Ahí para entonces ya había hecho los estudios ortomoleculares y decidí comenzar con las estrategias del Dr. Linus Pauling, que son las megadosis de vitamina C, de implementación de minerales, de antioxidantes por vía endovenosa. Y bueno, lo que sucedió es que mi madre vivió prácticamente 1 año con extraordinaria calidad de vida y independientemente de que también se le hizo el tratamiento convencional. Esto me llevó a mí a la inquietud de pensar que había que continuar investigando otras posibilidades, y allí hemos consolidado el campo de la medicina ortomolecular, pero también hemos desarrollado todo el proceso de la conciencia vinculado al desencadenamiento, al mantenimiento, al desarrollo de las enfermedades y al deterioro pues, de los pacientes con enfermedades de alto riesgo o enfermedades que amenazan la vida. Con el tiempo, en estos más de 20 años, pues, la medicina basada en evidencia nos ha demostrado que cuando implementamos un enfoque integral al paciente que tome en cuenta de manera importante, que tome en cuenta la historia del paciente y que implementemos estrategias adecuadas por recomponer, por reencuadrar, por sanar y trascender esas partes de la historia que han sido impactos que han generado improntas nucleares, que son los impactos fundamentales que generan el conflicto, la desvalorización, la depresión, la ira, el enojo, la angustia. Cuando abordamos esto y hay una modificación en todos los patrones psicoemocionales, sin duda hemos visto cómo el cuerpo hace lectura de esa recomposición y también mejora pues, la regulación celular, mejoran los síntomas y mejoran las enfermedades. Este enfoque lo hemos venido profundizando en los últimos años aquí en México y hemos tenido resultados extraordinarios. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la esclerodermia, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, hemos visto resultados que de verdad que son asombrosos. No hemos perdido la capacidad de asombro al ver cómo el paciente va mejorando todos los procesos de limitación motora, de inflamación articular, de limitación en su quehacer en la vida. Y eso justamente es porque el paciente en primer lugar aprende pues, de dónde surge la enfermedad, por qué surge, cuál es el mecanismo interno que lo lleva a esos procesos inflamatorios o de fibrosis o de endurecimiento de tejidos, y que cuando comienza a modificar sus patrones mentales, comienza a existir un proceso de transformación interior, pues comienza a disminuir la inflamación, a disminuir la rigidez, mejora la calidad de vida, aunado pues a todo el tratamiento de antioxidación, de regulación celular, de purificación de espacios extracelulares
y esto es un abordaje que mejora mucho a los pacientes con patología autoinmune. El cáncer también es de gran apoyo pues, este enfoque, porque el paciente con cáncer pues, mejora no solamente su expectativa de vida y su pronóstico, sino que mejora su calidad de vida y el enfoque que tiene con respecto a la enfermedad y a su propia vida, lo cual es muy importante pues, en pacientes que tienen un diagnóstico que de alguna manera les ha movido su estructura, su piso de vida, tanto a ellos como a su entorno familiar. De tal manera que es importante que las personas que tienen algún diagnóstico de una enfermedad crónica o de una enfermedad que amenaza la vida, como enfermedades autoinmunes, cáncer, hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad degenerativa, tengan en cuenta este enfoque que aplicamos en el Centro de Bienestar Vita Bar en México. Es importante comprender de que la prevención es fundamental. Por lo tanto, hacerse tratamientos ortomoleculares para oxigenar, para tratamientos antioxidantes, potenciadores inmunes, revitalizantes, limpieza arterial, es importante para mantener la salud. No esperar una enfermedad degenerativa, no esperar una enfermedad infecciosa para hacer estos tratamientos. Por otra parte, en Medicina de la Conciencia también contamos con la consulta donde todos los doctores del centro, de nuestro equipo, pues cuentan con las competencias para abordar situaciones de la historia personal del paciente que quiere acudir a una consulta donde trabaja sus memorias insanas, donde trabaja circunstancias difíciles de su historia personal, situaciones conflictuadas, que quiera mejorar su percepción con respecto a eso. En ese sentido, también realizamos eventos, tanto en línea como presencial, como los campos cuánticos curativos, como los retiros, que hemos hecho retiros de 5 días en una montaña muy hermosa de acá del estado de Hidalgo, y que vamos a hacer ahora en otros estados del país y quizás en otros países, pero para los que están en otros países también tenemos los eventos en línea, porque es importante el conocer un enfoque distinto, porque a través del conocimiento es que puede venir la comprensión de una manera distinta de sanar, de una manera distinta de abordar la historia personal y la historia de la enfermedad y el proceso de la enfermedad. Es importante entonces este proceso de conocer, comprender, para luego llegar a la transformación y finalmente a la sanación. Muchas gracias.